Mert y Afra juntos de nuevo. ¿Qué está pasando aquí? Chicos, esto es una locura. Mert y Afra están juntos de nuevo. Y no estoy exagerando. Vi las fotos, los vídeos, todo. ¿Cómo es que nadie se lo vio venir? Yo me quedé así, con la boca abierta, cuando vi la noticia. Pensé, esto tiene que ser un error, ¿verdad? Pero no parece que es real. La verdad es que esto me ha dejado pensando. A ver, todos sabemos que ellos tuvieron su historia, y fue bastante mediática, ¿no? Mucho drama, muchas idas y venidas. Yo pensé que eso ya estaba más que superado, que cada uno seguiría su camino y punto. Pero ahora, zas. Aparecen juntos. ¿Y dónde? En un lugar súper discreto, pero las cámaras siempre están ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera razón de este reencuentro? Esa es la pregunta del millón. Muchos dirán que es porque se echan de menos, que el amor es más fuerte y todo eso. Y sí, puede ser. Para ser honestos, a mí me encantaría creer en eso. Sería como una película romántica en la vida real, ¿no? Que después de todo se dan cuenta de que están hechos el uno para el otro. Pero yo, que me gusta indagar un poco más, sospecho que puede haber algo más detrás. Piensen conmigo. Ambos están en un momento súper importante de sus carreras. Mert con todos los proyectos que tiene, y Afra igual. ¿Será que esto es una estrategia? Un movimiento para avivar la llama, para generar expectativa. No sé, a mí me suena. A veces el salseo vende y mucho. Imaginaos, una pareja que tuvo una relación intensa, se separan y luego vuelven a aparecer juntos, ¡boom! Las portadas, los titulares, la gente hablando sin parar. Es una forma de mantenerse en el ojo público, de que no se olviden de ellos. Y no lo digo con mala intención, Es solo la vida de las celebridades, funciona así a veces. Además, piensen en el timín. ¿Por qué ahora? Justo cuando están sacando nuevos trabajos, o cuando se habla de sus próximos proyectos. No creo que sea pura casualidad. Para mí, huele a campaña bien pensada. Ojo, que no digo que no haya sentimientos, que va. A lo mejor sí que hay un cariño enorme todavía. Pero quizás ese cariño se está usando para algo más grande. Lo que yo creo que está pasando es una mezcla de todo. Es probable que todavía sientan algo el uno por el otro, ese vínculo especial que se crea. Pero también es muy probable que estén aprovechando este momento para darle un impulso a sus carreras. Es un win-win, ¿no? Se reencuentran, generan noticias, y eso se traduce en más atención para lo que sea que estén haciendo profesionalmente. Y a ver, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si están felices, si les beneficia a ambos, pues adelante. Pero sí que me da curiosidad ver cómo va a evolucionar esto. ¿Será un romance fugaz, o algo más serio? ¿Será que esto va a durar o es solo una chispa para encender un fuego que se apague rápido? Porque seamos sinceros, la última vez que estuvieron juntos, el final no fue precisamente un cuento de hadas. Hubo mucho que se habló. Así que volver a apostar por lo mismo, pero ahora con estos intereses de por medio, me hace pensar mucho. A mí me da que esto va a dar mucho que hablar en los próximos días. Vamos a ver qué más sale, qué más se descubre. Porque seguro que hay más detalles ocultos. Las redes sociales ya están que arden, y a mí me encanta seguir este tipo de historias. Pero ahora, cuéntame tú. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo una estrategia de marketing, o de verdad hay amor del bueno entre Mert y Afra?